Buenos días, alumnos. Espero que le estén pasando bien en este momento. Recuerden que estamos pasando por una situación delicada en cuanto a país por el coronavirus, así que manténganse en sus casas. Y por motivo de esto, la universidad y todos los protocolos han indicado que nosotros tenemos que seguir haciendo clases. Por lo tanto, vamos a seguir con las clases de manera online durante estas 2 semanas y a medida que sea necesario de cualquier contingencia en cualquier fecha. Y la idea es que, bueno, como esto fue demasiado encima, le, le grabé una clase acerca de la clase 4 para que no pudieran perderse, pero la idea es que se van a desarrollar las clases mediante Blackboard Collaborate, que es la plataforma nueva que están instalando. Así que ahí, por favor, manténganse en contacto con sus profesores. Yo ya les di las indicaciones a todos ellos. Y bueno, sin más preámbulos, porque decimos no te dan todas las indicaciones, están en los anuncios y cosas así, voy a iniciar la que corresponde a métodos abiertos. Acuérdense que nosotros habíamos quedado en métodos cerrados. Entonces, vamos a empezar con la introducción, ¿no es cierto? Y vamos a ver los 3 métodos que yo les contaba en la clase anterior que faltaban, que es integración de punto fijo, de Newton-Raphson y método de la secante. Y vamos a ver al final la comparación entre todos los métodos, tanto abiertos y cerrados, y un pequeño resumen que les pueda servir también de estudio. Entonces, primero empezamos con la definición de métodos abiertos. Los métodos abiertos, como yo les comentaba la clase pasada, no requieren que haya un intervalo o 2 puntos, por lo tanto, puede que yo no esté dentro de la raíz. Por ejemplo, en esta gráfica que está acá, yo estoy analizando el método cerrado, donde yo tengo 2 puntos que me aseguran que esté dentro de una raíz, por lo tanto siempre voy a converger. Sin embargo, métodos abiertos, puedo estar entre 2 seguidillas de puntos o entre un punto de partida, y puedo irme quizás para otra parte y perder la solución. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué entonces son útiles estos métodos? Bueno, a diferencia de métodos cerrados, métodos abiertos convergen mucho, mucho más rápido. Entonces, de repente es bueno sacrificar eh, quizás una instancia en que sabemos que, o no sabemos, la verdad, que quizás pueda no converger, pero la rapidez es mucho mejor que la lentitud. Primero vamos a ver punto fijo. Punto fijo es un método, la verdad, súper sencillo, donde en general se toma en cuenta esta fórmula que está para acá. Lo que yo tengo que hacer es despejar al lado izquierdo, de hecho era lo mismo, la variable, y al otro lado la función en torno a esa variable. De repente puede pasar como en el caso de abajo, que esté la función, la expresión, pero al otro lado esté un cero. Y sigo insistiendo, tiene que respetarse que a un lado esté la variable y al otro la expresión de la variable, por lo tanto hay distintos métodos. Aquí podría poner, no sé, elevar a seno a la -1 o cualquier cosa, pero la manera más fácil de repente es simplemente sumándole un x a cada lado. ¿Ya? Y haciendo esto, poniendo la fórmula, como yo les dije, expresada aquí arriba, puedo predecir un nuevo valor en función del valor anterior. La verdad, por eso es que se llama iteración de punto fijo, porque primero es un método iterativo, luego fijo un punto y voy iterando en cuanto a ese punto. Es un método lo que se llama sucesivo, porque justamente voy a partir de un punto, luego voy a tener otro, y así consecutivamente. Vamos a ver un ejemplo que básicamente yo voy a utilizar iteración de punto fijo para localizar la raíz de la siguiente función, considerando un valor inicial de 0 y considerando que el valor verdadero para este es 0,56 por un tema de que para que vayamos comparando. Entonces tenemos la siguiente función. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? Bueno, aquí vemos que la función, en este caso nosotros la queremos igualar a 0, ¿no es cierto? Porque acuérdense que para encontrar una raíz, la función tiene que estar en el punto evaluado igual a 0. Esto nos quedaría 0 igual a la expresión. Pero la fórmula nos decía que tendría que quedar x igual a la expresión. Por lo tanto, una manera muy sencilla, aquí sería pasar esta x que está restando para el otro lado. Quedándonos lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí yo pasé la x, y aquí yo dejé la siguiente expresión. Ahora quizá ustedes se preguntarán, ¿dónde saqué este i más 1 y este i? Bueno, la fórmula nos indica que para calcular el punto siguiente,
necesito basarme en la expresión matemática, y obviamente la expresión matemática entonces tiene que estar despejada por la variable. Es un tema simplemente de nomenclatura para saber qué punto va dándome un resultado, qué punto tengo que calcular. Si lo vemos como en comparación a clases pasadas, es como nosotros calculábamos el XR, ¿no es cierto? Y esta es la expresión. Solo que ahora utilizamos sucesiones porque es más sencillo. Como les digo, estos son métodos iterativos, por lo tanto, una iteración, segunda iteración y así consecutivamente. Si ustedes hacen este ejercicio en sus cuadernos, anotaciones y cosas así, van a darse cuenta que es muy sencillo. Tengo que partir, por ejemplo, de un x igual a 0. Por lo tanto, esta función yo tengo que evaluarla en 0, dándome un x elevado a menos 0. Eso me da 1. Luego ese 1 voy a tomarlo y voy a evaluarlo en Euler a la menos 1. Y así me va a dar otro valor. Y el valor que le venga tengo que volver a evaluarlo y así consecutivamente, dándome la siguiente tabla de resultados para que ustedes vayan comparando y sigo insistiendo, es bueno que lo hagan en sus casas. Cualquier cosa no se preocupen, el día viernes cuando tengamos un poco más regularizado voy a volver a pasar la diapositiva por si alguien tuvo alguna duda, consulta, pero lo bueno es que lo hagan desde ya por sus casas. Pero como les digo, básicamente ustedes tienen una expresión y tienen que ir evaluando primero la ecuación, el punto inicial, les va a dar un punto, en este caso nos dio el 1, después ese 1 tienen que volver a ponerlo y así consecutivamente. Aquí, perdón, hay una pequeña pifia, la voy a arreglar, pero aquí justamente va del 100%, 76% y así la solución nos indica que vamos llegando, nos vamos achicando, por lo tanto vamos a llegar a una solución óptima, ¿no es cierto? Una buena aproximación. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, aquí una alternativa para ver si yo justamente voy a llegar a una solución, porque le digo, estos métodos es muy fácil que diverjan. ¿Qué significa diverger? No llegar a una solución, es decir, que el error en vez de irme de 100 a 70 o a 30 me daría 100, 200, 1.000.000. Es el método gráfico de dos curvas, donde yo básicamente voy a tomar una curva en pendiente, voy a tomar por ejemplo que y1 es x, o en este caso nosotros estamos viendo el lado izquierdo de la ecuación, y la otra curva va a ser la función que nosotros estábamos viendo. Si nosotros graficamos, sabemos que una recta, ¿no es cierto? Bueno, una recta, ¿no es cierto? Es una inclinación de 45 grados, una línea recta. Y esta función, Euler a la menos x, es una función que va más o menos decreciente hacia abajo con una pequeña curvatura. Si nosotros la graficamos, nos vamos a dar cuenta que en cierto punto ellas intersectan. Si eso pasa, viendo obviamente en los puntos que nosotros queremos tener la solución, en este caso, vamos a ver el caso anterior, era alrededor del 0,56, ¿no es cierto? Si aquí viéramos el 1, y aquí viéramos, perdón, si aquí viéramos el 0, y aquí viéramos el 1, entonces por aquí o por acá tendría que estar 0,56. Y si yo lo grafico, entonces en esos puntos me voy a dar cuenta que sí, efectivamente hay una raíz dentro de esos valores. Pero ¿qué pasa ahora si yo en vez de tomar entre el punto 0 y 1, donde yo sí sé que hay una intersección, tomara los puntos 100 y 200? Probablemente no se intersectarían nunca, ¿no es cierto? Entonces visualmente yo vería que en esos puntos entre el 100 y el 200, o sucesivamente, no existe una solución. ¿Ya? Otra manera de por lo tanto, es importante cuando nosotros estamos estudiando métodos abiertos, estudiar la convergencia en los métodos. En este punto, por ejemplo, nosotros estamos analizando la convergencia en punto fijo. Ok, entonces voy a ver, aquí es, aquí el puntero rojo para tener más confianza de que se está viendo bien. Entonces, como les decía, la ecuación de punto fijo es la siguiente fórmula. A un lado despejo la variable y al otro lado pongo la ecuación, ¿ya?
Supongo primero que la ecuación verdadera es una XR que me va a dar una cierta función evaluada en ese punto. Si restamos la ecuación 1 y la ecuación 2, nos quedaría entonces la siguiente función. Aquí también, pequeña pifia, aquí es un menos. Lo voy a arreglar cuando lo suba al material. Por teorema del valor intermedio, sabemos que si una función y sus primeras derivadas son continuas en un intervalo cerrado a, b, entonces por lo menos existe algún valor que denomino yo chi, así eso significa esa letra rara, dentro de un intervalo tal que la primera derivada aquí me asegura una solución, en términos bien sencillos. Voy a seguir. Luego, efectuando una serie de transformaciones matemáticas que aquí se ven en detalle, puedo yo definir el error, finalmente. Entonces, primero, el error converge linealmente. Eso es importante después o para cosas más avanzadas porque me va a indicar que básicamente el método funciona linealmente, tiene un desarrollo mediano, ¿no es cierto? Llega a una convergencia con una rapidez mediana. Pero lo más importante, que es lo que yo creo que ustedes rescatan de estas dos diapositivas, es esto. Si el valor absoluto de la función derivada en ese punto es menor o igual a 1, los errores disminuirán en cada iteración. Si fuera un número mayor a 1, estoy divergiendo, a ciencia cierta. Sé que quizá aquí no entiendan mucho, pero les tengo preparado un ejemplo para que me entiendan un poquito más, pero como sigo insistiendo, lo importante de estas dos láminas es esto, que el valor absoluto de la derivada de la función evaluada en este punto tiene que ser menor a 1 para asegurarme que yo estoy convergiendo. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Como le decía, la iteración de punto fijo converge si en la región de interés pasa lo siguiente. ¿Por qué? Porque en el caso contrario, los errores aumentarían. Que es, por ejemplo, el caso que está, bueno, en este caso los errores están convergiendo, pero nos estamos poniendo el caso si ustedes alcanzan a ver la flechita que tienen como justamente una flecha de indicación, eso ya es porque son errores que van divergentes. Es como que yo estoy tomando de estos puntos hacia acá y debería tomarlo de acá. Primero, y también la verdad es, para que estamos con cosas, es típica pregunta de evaluación, también importante, de repente que tengan en su memoria, que dependiendo también del signo de la derivada, es cómo estos errores van comportándose. Porque yo les decía que básicamente ustedes tienen que ver la derivada de la función y poner que es menor o igual a 1 sin importar el valor, ¿no es cierto? Pero si ahora yo analizo si es un valor positivo o negativo, voy a ver que son errores, o sea, soluciones iterativas monótonas o soluciones iterativas oscilatorias. Aquí tengo un gráfico que me va a ayudar a explicarle un poco más gráficamente lo que está pasando. Entonces, primero en el punto A, yo estoy viendo que es una solución primero que está convergiendo. ¿Por qué sé que está convergiendo? Porque aquí, no sé si se nota mucho, pero aquí es el punto X0. Por lo tanto, yo partí en este punto. Y me dio este resultado. Si yo vuelvo a emplear, me va a dar otro punto, otro resultado. Y así voy a ir hasta llegar a la solución. Aquí la derivada es positiva, es un error iterativo monótono. ¿Ya? Porque básicamente va haciendo como un tipo de escalera. Por otra parte, en la B yo tengo un error, una derivada positiva, ¿no es cierto? O sea, perdón. Primero que nada estoy convergiendo, porque de nuevo tengo un punto de inicio, y si ustedes siguen las flechas, estoy llegando hacia el centro. Por lo tanto, como estoy llegando al punto donde cruzo las líneas, estoy convergiendo. Pero aquí el error es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque es una solución iterativa oscilatoria. Oscilatoria es como, acuérdense de las figuras de los caracolitos, que van haciendo así como
una forma de caracolito, se me olvidó el nombre. Aquí pasa exactamente lo mismo. En cambio, aquí podemos ver los mismos aspectos, pero ahora cuando la solución es divergente. Aquí, por ejemplo, estoy empezando de un punto y lamentablemente cuando yo voy avanzando, voy alejándome cada vez más. Por lo tanto, nunca voy a llegar al óptimo, a pesar de que está muy cerca, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la función decidió irse para otro lado. Es negativa porque no converge y también es iterativa por este comportamiento de escalones. Al otro lado pasa exactamente lo mismo, parto de un punto y así voy y este caracol la verdad se me va a ir incrementando. Por lo tanto, no converge o diverge y tiene un comportamiento oscilatorio porque demuestra la forma que les digo yo. Y aquí hay un pequeño corolario donde básicamente nos indica que si el método converge, es decir, A o B, el error es proporcional y menor que la solución anterior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a medida que yo vaya avanzando en mis iteraciones y siempre que estas vayan a converger, el error va a ser efectivamente menor linealmente por un tema de proporción. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de convergencia para que más o menos me vayan entendiendo. Es súper sencillo. Vamos a tomar la misma función que estábamos analizando, la vamos a despejar exactamente de la misma manera. Quizás aquí les haga un poco más de sentido que yo les decía que a un lado tienen que dejar la variable solita y al otro lado la expresión, ¿no es cierto? Luego, esta función, esta, tenemos que derivarla. Al derivarla, acuérdense un poco, derivadas, Euler a la x, ¿no es cierto? Es Euler a la x. Pero en este caso es Euler a la menos x, por lo tanto tendrían que hacer regla la cadena. Si no se acuerdan, de nuevo tienen que acordarse un poquito. Pero básicamente tienen que es Euler a la menos x por este menos que está acá, dándole este resultado. Luego esta función, en este punto, la voy a evaluar en el punto de inicio. Yo les dije que al inicio yo voy a empezar en un punto 0. Entonces, si yo la función ya evaluada, que es la que tengo arriba, la evalúo en 0, me va a dar un menos 1. Porque Euler elevado a menos 1, bueno, a menos 0 es 1, y este menos se había quedado aquí pendiente. Pero tengo la importancia aquí es el valor absoluto, por lo tanto igual esa consigna me va a quedar 1 menor o igual a 1. Por lo tanto, como cumplo con la propiedad, yo de antemano sé que el método converge y no diverge. ¿Cómo podría pasar un caso contrario? Por ejemplo, imagínense, hoy no tengo la calculadora a mano, pero imagínense que un resultado me hubiese dado menos 2. Menos 2, ¿ya? Si el resultado aquí me hubiese dado en cualquier punto, menos 2, aquí no hubiese cumplido el criterio y hubiese hecho divergencia. Así que es muy importante, método de iteración de punto fijo puede converger de dos maneras. O ustedes despejan esta función de otra manera, recuérdense que yo lo que hice fue básicamente despejar esta x para acá, pero puedo haberle aplicado el logaritmo, puedo haber hecho N cosas. Entonces una manera es despejar de otra manera el g o la expresión, u otra que es más sencilla es evaluar un punto donde sí pase lo que les estoy mostrando yo, que sea menor o igual a 1. ¿Ya? Como sigo insistiendo, si tienen dudas, consultas para la clase del viernes, pero espero que me estén entendiendo por ahora, que no es algo tan complicado tampoco. Luego, de iteración de punto fijo, que es una de las técnicas yo creo más sencillas de métodos abiertos, vamos a pasar a una técnica que de por sí, aquí esta técnica se ocupa para muchas cosas. De hecho, la van a volver a ver en la unidad que viene, la unidad 3, y es un método que la verdad, pucha, sirve de verdad demasiado. Newton-Raphson. Y Newton-Raphson existen dos maneras de obtener la fórmula, que es a través de geometría y serie de Taylor. Yo les puse las dos por un tema de, para que vean como la demostración de cada una. Son súper sencillas, así que, bueno, presten atención.
Primero, a través de geometría, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Espero que vean bien la figura y si no, acuérdense que están las presentaciones. Parto de un punto X1. Ahí. Parto de un punto X1. Proyecto la imagen y me va a dar la evaluación de este punto X1, ¿no es cierto? Si yo hago un avance, dando en cuenta que esta es la función que yo quiero aproximar, me estaría yendo hacia acá, ¿no es cierto? Porque la idea básicamente es llegar lo más pronto a topar este resultado o muy cercano. Entonces, si yo lo proyecto, voy a tener un punto sucesivo. La diferencia va a ser la que está acá, ¿no es cierto? xy menos 1. Geométricamente ustedes ya saben por qué, ¿no es cierto? Y este lado del triángulo se me va a hacer la función menos el 0. Por lo tanto, yo puedo decir que la pendiente va a ser igual a los lados de este triángulo. ¿Qué me interesa saber de esta fórmula? El punto sucesivo. Por lo tanto, si yo hago los despejes correspondientes, me va a quedar la siguiente fórmula, que es la fórmula de Newton-Raphson, donde dice que el punto sucesivo va a ser igual al punto actual, menos la función evaluada en el punto actual, partido la derivada del punto actual. Otra manera de verlo también es a través de series de Taylor. No sé si ustedes se acuerdan que series de Taylor básicamente es una serie que, bueno, yo hice hasta la suma hasta acá, pero era la sumatoria de la función partido n factorial con la diferencia de puntos partido n factorial. Eso lo tendrían que haber visto en cálculo integral, ¿ya? Entonces, básicamente yo voy a representar lo mismo, pero hasta el primer término. Los otros términos, si ustedes se preguntan qué es este chi la verdad se pone por un tema de que esto es básicamente un error. Series de Taylor se aproxima muy bien a un punto determinado, pero es si yo sumo prácticamente hasta el infinito. Y yo no voy a sumar hasta el infinito, así que por lo tanto yo digo, voy a tomar los primeros términos más la suma de un error. ¿Ya? Eso es básicamente este término feo que está acá. Por lo tanto, como estamos buscando la raíz, se debe intersectar la función con el eje x para que la función evaluada en x más 1 sea igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a decir es que esto puede ser aproximadamente igual a la función que está acá, omitiendo el error. Ya esta cosa fea, la voy a omitir. Entonces, esto, que es lo que yo quiero saber, la función en el punto sucesivo, porque supuestamente este punto, ¿no es cierto?, me tendría que dar, bueno, la evaluación de este punto tendría que darme 0 para suponer que yo estoy en el punto óptimo, va a ser igual a esto. Y si yo hago el mismo despeje de la vez anterior, voy a llegar a la misma solución. Por lo tanto, tanto geométricamente como por sello de Taylor se puede demostrar Newton-Raphson. ¿Ok? Que es ocupar esta ecuación. Es lo mismo que la vez anterior. Por lo tanto, primero vamos a ver un ejemplo donde vamos a ocupar Newton-Raphson para calcular la siguiente función, que es la misma que vimos anteriormente, en el mismo punto. Primero entonces, si se acuerdan de la función, yo tengo que tener el punto actual, la función en el punto actual y la derivada. Por lo tanto, a mí me conviene calcular la función y al tiro derivarla, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se hace en este tipo de metodología es que yo calculo la derivada, ¿ok? Una vez que yo calculo la derivada, ya tengo todo para emplear mi ecuaciones. Voy sustituyendo, ¿no es cierto? Entonces yo voy empleando. Aquí en este caso, por ejemplo, xy sería 0, y donde hay todas x, la verdad serían 0. Y tengo un resultado numérico, obteniendo la siguiente tabla de acá. Si se fijan, los errores son extremadamente pequeños en la iteración número 5. Si se acuerdan de iteración de punto fijo, la iteración 10 llegaba a ser 0, algo. Aquí ya es 10 elevado a menos 8. Por lo tanto, Newton-Raphson tiene los errores cuadráticos. Es el método que más se ocupa por justamente la rapidez. Y también existe una manera de establecer los errores
que lamentablemente creo que se me fue hacia abajo. A ver. Bueno, básicamente lo importante de esta diapositiva es que también existe una manera, con este error rezagado que estaba acá, que una ecuación también. Voy a modificar el documento para que se vea, pero sigue siendo es una ecuación. Ahora, yo les estoy diciendo que Newton-Raphson, la verdad, de los métodos que les presentaba hasta ahora, que han sido bisección, falsa posición, iteración de punto fijo y Newton-Raphson, que es el mejor, y no lo desmiento, pero presenta muchas, no muchas, pero presenta desventajas dependiendo del tipo de función que yo estoy analizando. Básicamente se las voy a mencionar acá junto con el dibujito para que me vayan siguiendo. Primero presenta un punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Cuando la pendiente, los puntos mínimos y máximos son iguales o muy iguales a cero. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le va a pasar? Yo parto de un punto y como estoy muy cercano a un máximo mínimo local, yo tengo que hacer esto. Me salto para acá, después para acá, después para acá, después para acá, después podría irme para acá. Entonces, cuando yo estoy llegando como a estos valles que se les llaman de repente, es malo. O cuando la segunda derivada sea igual o muy próxima a cero. ¿No ven? Lo mismo acá. Que es como lo mismo, ¿no es cierto? De aquí hasta acá, y aquí puedo partir por acá y así. También pasa cuando la primera derivada es igual o cercana a cero. También puede pasar que se vaya de los puntos. Aquí, por ejemplo, estoy en una función, evalúo, la derivada aquí está en cero, por lo tanto aquí después se me puede escapar la iteración. Y obviamente cuando la pendiente igual a cero. ¿Por qué? Porque por ecuación matemática se me determina, entonces ya no puedo hacer nada. Y un punto importante, los libros no lo dicen, pero a mí siempre me gusta destacar lo que una desventaja importante es cuando la derivada es difícil de obtener. De repente pueden haber casos en que la derivada sea difícil de obtener, entonces mejor probar con otros métodos. Ahora, también existen, bueno, pueden ustedes en otra unidad posterior, que es la unidad número 5, perdón. En la unidad número 5 está derivación e integración numérica. Entonces, básicamente también podrían incorporarse estas dos y para derrotar a este punto difícil, pero sigo insistiendo que es un punto importante a destacar que cuando la derivada es difícil de obtener, igual este método se complejiza. Y una vez pasado a Newton-Raphson, que sigo insistiendo es la fórmula que les presenté yo, junto con sus desventajas, que básicamente es cuando la derivada o la segunda derivada llega a ser un valor muy próximo a cero, viene el último método, que es el método de la secante, ¿ya? Y este método de la secante se basa en el hecho, aquí lo puse con negrita, de las diferencias finitas divididas hacia atrás. No sé, dudo que se acuerden de la primera clase que nosotros vimos, de la clase 1 creo, diferencias finitas divididas hacia adelante, donde básicamente tienes la evaluación de un punto, menos la evaluación anterior, partido la evaluación de ese punto, menos la anterior. ¿Ya? Eso es básicamente eso. Se dice que una derivada puede ser la variación de los puntos y esa variación pequeñita puede darse por los intervalos. ¿Ya? Bajo el concepto clásico de derivada, que es la razón de cambio. Bueno, si yo esta fórmula la reordenara, sabiendo que lo importante aquí es, bueno, este punto sucesivo, queda la siguiente fórmula, que obvio dudo que lo vean fácilmente, pero esta fórmula, esta fórmula es la misma que falsa posición. B menos la función de B, paréntesis A menos B, partido función de A menos función de B. Es la misma, ¿ya? Entonces muchas veces se confunden. Pero yo lo que quiero destacar es que el método de la secante es un método abierto, por lo tanto, si bien puede tener estos dos puntos, no tienen por qué contener a la raíz, ¿ya? Por lo tanto, no necesita que cambie de signo entre los valores. Lo que les decía acá, por las propiedades son muy iguales, ¿ya? Falsa posición me va a asegurar que siempre converja. Secante no,
no siempre converge, pero sí puede darme soluciones más rápido que falsa posición. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tengo falsa posición. Esta es la iteración 0, si le quieren decir, donde si yo después aplico, voy a tener, en vez de este intervalo más grande, voy a tener un intervalo más chico. Entonces voy a llegar pronto a la solución. Y aquí tengo secante. Secante también parto desde un punto, ¿no es cierto? Y un punto anterior. Aquí está la raíz que yo estoy buscando. Y el intervalo se me achicó, pero como hacia arriba. Entonces la solución se me está yendo para acá. Más o menos se me está divergiendo. Aquí también les puse un ejemplo para que vayan calculando. Importante que estos ejemplos ustedes lo realicen en sus casas. Y ya no, lamentablemente la manera online no permite mucho ocupar pizarra o cosas así. Pero es importante que lo hagan en las casas para que si tienen dudas me las hagan en las consultas en la otra clase. Entonces utilicemos métodos para calcular la raíz de logaritmo de x. Tome los siguientes valores, que a o x menos 1, o el valor anterior es 0,5, y b o el valor actual es 5. Sabiendo que el valor exacto de acá es 1, para que vayan también comparando. Entonces aquí, ¿qué pasa? Por falsa posición, primero, lo típico, se tiende a pegar en un lado, y el valor, sí, está, bueno, perdón, acá está convergiendo, ¿no es cierto? Estamos llegando al valor 1, estamos llegando a un valor exacto muy próximo. Pero el método de la secante, partimos, ¿no es cierto? Pero quizás después se acerque, pero no sabemos ya. Quizás no lo haga. Por eso digo que a pesar de que los métodos sean iguales en cuanto a fórmulas, no tienen por qué serlo, y aquí está la prueba clave que no lo son. Si yo hago una comparación esencial de los errores en todos los métodos, puedo decir que el que más lento se comporta, o dicho de otra manera, el que más número de iteraciones, o el que menos disminuye los errores, siempre va a ser bisección. Luego viene falsa posición, porque en general los métodos abiertos tienen esa particularidad. Lo sigo reafirmando que los métodos abiertos, perdón, los métodos cerrados siempre convergen, lentamente pero convergen. Y abajo está secante, perdón, aquí me faltaba, aquí debe estar iteración de punto fijo, secante y Newton-Raphson. Entonces, como comprenderán, el número de iteración aquí me dice que bisección se mueve una cantidad mucho, mucho más grande, o sea, esto aumentenlo de manera extraordinaria para algunas funciones, que Newton-Raphson, que llega rapidísimo. Por último, les quiero colocar, para que vayan estudiando desde ya, una tabla de resumen con los métodos que hemos visto. El tipo es básicamente si es cerrado o abierto. Los valores, es decir, como qué cantidad de puntos yo necesito para empezar. Bisección y falsa posición, por ser cerrado necesito 2 puntos, ¿no es cierto? Punto fijo necesito solo 1, Newton-Raphson 1 y secante 2. El tipo de convergencia, muy importante también verlo. Y la estabilidad, que básicamente si converge o diverge. Y el nivel de programación. En este curso se ven los programación fáciles, sin embargo en internet, en los libros y cosas así, existen otros métodos, método de Brent, método de falsa posición modificado, existen otros métodos que son un poquito más complicados, pero cuando les hablo de un poquito es como una o dos líneas más, o se modifica una línea. Por lo tanto, no se sorprendan si el laboratorio se les pide programarlos, o sea, programarlos en base a lo que ya se vio, ¿ya? Pero son programaciones en general todas súper sencillas. Así existen otros resúmenes extendidos. Estos son extractos del libro, del Chapra, si no me equivoco, para que también vayan teniendo su apunte. Y así con todo. Aquí falta iteración de punto fijo, es lo único que falta, pero están los 4 por lo menos. Bueno, esa ha sido la presentación. Espero que les haya gustado esta modalidad. Sigo insistiendo. Lo bueno es que pueden, si tienen alguna duda, ir retrocediendo o avanzando. Es como un plus en comparación a la clase, que yo simplemente hablo y no me pueden poner pausa ni nada. Les recomiendo, primero, vean el aula para que vean todas las indicaciones correspondientes. Segundo, en base a esta presentación, que también se las voy a subir, hagan los ejercicios.
si ustedes no hacen el ejercicio no van a poder practicar y no van a saber lo que están haciendo. Y cuando a medida que lo vayan haciendo, también van a tener dudas. El viernes me las hacen. El viernes voy a traer una PPT con ejercicios para que la hagamos todas de manera colaborativa en el horario correspondiente a cada uno de sus cátedras. La voy a grabar, cosa que si alguien no puede venir, está grabada. Pero lo importante es que asistan, que participen y que ejerciten desde sus casas, ¿ya? Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y cuídense, estén en sus casas y esperemos que todo salga muy, muy bien. Así que eso, chiquillos, los quiero mucho. Chao, chao.